Muy bien, hermanos, vamos a nuestra Biblia, libro de Santiago. Estamos estudiando el libro de Santiago. Ya estamos a punto de acabárnoslo, ¿verdad? Santiago capítulo 5. Espero que en estos meses le haya agarrado más sabor al libro de Santiago a través de las enseñanzas y de su lectura personal, de irse aprendiendo y memorizando y enterneciendo su corazón más hacia el libro de Santiago. Dios nos lo dejó y es útil, muy útil. Pero sí, hermanos, necesitamos un poquito de escuchar del libro de Santiago, un poquito más, ¿verdad? Y hermanos, vamos a leer juntos versículos del 14 al 18. Santiago 5, del 14 al 18. Usted, como se da cuenta, estamos a punto de acabarnos el capítulo. Tenemos hoy y el siguiente domingo que predique. Tenemos el libro de Santiago y estaremos ahora cambiando al libro de Jonás. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Santiago 5, 14. Vamos a pedir a los varones el 14, las damas el 15 y así sucesivamente hasta acabar nuestro texto. ¿Cómo dice, varones? Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y si hubiere cometido pecados, confesaos vuestros unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Señor, abre nuestros corazones, moldea nuestra voluntad a la tuya, y que podamos entender este pasaje, pero sobre todo, danos la valentía de practicarlo con ánimo, y que tú bendigas este mensaje. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, la vida de oración de un creyente dice mucho de su corazón, dice mucho de su fe, dice mucho de su fuerza espiritual y de su madurez en el Señor. Y hay grandes y famosos creyentes que han dicho cosas interesantes acerca de la oración. Yo tengo 17 citas de creyentes o teólogos o predicadores que nos hablan de la oración. Escuchen estas, me gustaron, leí muchas más, pero estas 17 se las quiero dar para que usted piense lo importante que es la oración. Por ejemplo, Spurgeon dijo esto: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. También él dijo: si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te ha hecho heredero del cielo? Alguien más dijo: la oración, esa me gustó, la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de confirmar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. ¿Sí ve? Se me hizo muy interesante esta. Alguien más dijo: no olvides orar hoy, porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. Qué interesante, ¿verdad? Alguien más dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Qué interesante. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Decía John Bunyan. Alguien más dijo: si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Qué interesante, ¿eh? ¿Te has fijado? ¿Te has puesto a pensar? Qué bueno que a veces Dios nos dice no para algunas cosas, ¿no? Alguien dijo: orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Qué interesante.
Alguien más dijo, esta es una anónima: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Qué interesante, ¿verdad? Se me hizo muy interesante eso. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Es un problema que usted y yo oremos nada más en problemas. Alguien más dijo, la persona orgullosa es una persona de poca oración. Pastor Carlos Navarrete, allá en Lancaster, pastor hispano, él una vez dijo, no orar es soberbio, es decirle a Dios, no te necesito. Ninguno de nosotros le diríamos a Dios así, no te necesito. Pero cuando uno no ora, está diciéndole, no te necesito. Esta frase se la leía a mi esposa. Uno de los grandes usos de Facebook y Twitter será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¡Qué fuerte! Un predicador de hace 500 años dijo, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Interesante. Alguien dijo, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el impulso espiritual. Alguien más dijo, nosotros oramos cuando no hay nada que podamos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de toda cosa que hagamos. Alguien más dijo, debemos orar con nuestros ojos en Dios, no en las dificultades. ¿Cómo se me hizo tan interesante esto? Debemos orar con nuestros ojos en Dios, no en nuestras dificultades. Y el escritor Leonard Ravenhill, me gusta mucho cómo él habla del avivamiento. Él dice, el secreto de la oración es orar en secreto. Hermanos, hay mucho que usted y yo podemos aprender acerca de la oración. Jacobo, llamado por nosotros Santiago, fue un apasionado de la oración, hermanos. El historiador Eusebio relata que Santiago era llamado rodillas de camello viejo. Así le llamaban a Santiago. Porque oraba tanto tiempo por la gente que sus rodillas se habían puesto duras y anchas como las de un camello. No sé si usted sabía que así le llamaban a Santiago, ¿verdad? Rodillas de camello viejo le llamaban. Y qué interesante, hermanos, que como cristianos nos hace falta más rodilla, ¿verdad? A veces hay rodillas paralizadas, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, en el texto que leímos, algunas cosas que se nos habla de la oración. Yo creo que cuando Santiago nos habla de la oración es porque Él quiere que nosotros nos reforcemos en nuestra oración personal. Vamos a ver 4 aspectos importantes que nos deben motivar a orar, hermanos. El primero es los resultados de la oración. ¿Cuáles son los resultados de la oración que nos dice Santiago? Fíjense ahí en Santiago capítulo 5, vean, hermanos, el versículo número 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y fíjense la siguiente frase, la oración eficaz del justo puede mucho. Yo le titulé a esta enseñanza, la oración puede mucho. La oración puede mucho, hermanos. Y la oración, según esta frase, la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la oración es poderosa y efectiva para ayudarnos. La palabra efectiva, fíjense esta palabra que le voy a decir, usted me va a decir a qué palabra suena. La palabra efectiva en el idioma original proviene del verbo energeo. ¿A qué le suena la palabra energeo? Energía, exactamente. Entonces lo que está diciendo esta frase es, la oración del justo es energeo, es decir, es efectiva, es poderosa, tiene energía, hermanos. La oración que tú y yo hacemos hacia nuestro Dios es poderosa. La oración cambia cosas, la oración tiene poder. Hermanos, es como si usted, crea o no crea, si usted agarra dos cables conectados y los agarra, le va a dar toques aunque no crea, ¿sí? Porque tiene energía eléctrica, ¿sí está conmigo?
Entonces, hermanos, debemos entender que nuestra oración sí tiene poder, es energía. Me acuerdo una vez estaba en un centro comercial, ahí en una banquita de esas que pues están en todas partes, hace ya muchos años, y vi un cable ahí pelón, y pues estaba platicando con alguien y se me ocurrió agarrarlo y me dio ahí el toque, ¿verdad? y me dio energía. Yo no la esperaba, yo no la creía, y pues yo la agarré como si agarraba cualquier cable, pero me dio un poco de energeo en mi cuerpo, ¿verdad? Hermano, cuando usted ora, tiene energía. Hermanos, la oración hecha por un justo es efectiva, es energética. Y hermanos, no hay mayor seguridad de que usted, cuando es creyente, es justo, usted ore y sepa que Dios atiende a tu oración y tus oraciones son poderosas. Hermano, déjeme preguntarle esto: ¿qué ha logrado hacer usted por medio de su vida de oración? ¿Cuántas victorias ha logrado por estar orando? ¿Cuántas respuestas has recibido tú por haber estado orando? ¿Cuántos milagros, cuántos descansos en medio de tribulaciones has recibido debido a que te pusiste a orar? Porque, hermanos, yo me temo que muchos cristianos no conocen el poder de la oración. Algunos de ustedes son jóvenes. Yo te quiero animar, hermano, hermana. Yo escuché mucho un predicador allá en Estados Unidos que él nos decía constantemente: algunos de ustedes tienen que empezar a orar y no decirle a nadie por qué estás orando, y tú ponerte a orar por una petición especial hasta que Dios te conteste, para que descubras que Dios escucha tu oración personal. Está bien que otros oren por nosotros, pero más vale que tú descubras que Dios escucha tus peticiones personales, hermana. Jóvenes, ponte a orar, ponte a descubrir que Dios de verdad escucha tus oraciones, no nada más las de tu mamá, las de tu papá. Dios quiere escuchar tus oraciones. Y algunos de ustedes tienen que irse de este lugar convencidos de empezar a orar por alguna petición personal, sin pedirle a nadie más, no al pastor o a tus papás, tú solita, tú solito ponerte a orar y ver cómo Dios contesta tus oraciones. Porque la oración eficaz del justo puede, bien poquito, no, mucho. Yo recuerdo hace unos años un misionero canadiense nos retaba, estuve ahí en unas conferencias y nos retaba a hacer un cuaderno, y en el cuaderno anotar la petición que empiezas a orar y la fecha cuando empiezas a orar, y empezar a orar. Y cuando te conteste el Señor tu oración, en ese cuaderno pones la fecha cuando Él te contestó. Y me acuerdo que yo me fui de esa conferencia con miedo, hermanos, con miedo de hacer eso del cuaderno, porque me daba miedo que Dios no contestara mis oraciones. Pero después de un tiempo, agarré un cuadernito chiquito que tengo ahí en mi casa y empecé a escribir las peticiones que Él me había contestado, hermanos. Ore, porque Dios tiene poder para contestar nuestra oración, y Él te va a dar descanso en las tribulaciones. Cuántas victorias, cuántas respuestas, cuánta consolación, pero tú debes de descubrir que Dios escucha tu oración personal, hermano. Entonces póngase a orar, hermana, póngase a orar, hermano. Ahora, la oración tiene tanto poder que hasta puede controlar y modificar el clima, ¿no? Fíjese lo que dice nuestro texto, versículo 17, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Se acuerdan de esta historia, hermanos? El versículo 17, Santiago habla de un caso del Antiguo Testamento. Elías ora y cambia el clima. En Primera de Reyes 18 y 19 se habla cómo el rey Acab inclinó al pueblo a la adoración de Baal, y Dios en su respuesta castiga a Israel con sequía, y el cielo se sella como de bronce, y por 3 años y medio no llueve. Y entonces ni una gota de agua, hermanos. Pero después de esto, Elías confronta a los profetas de Baal, ¿se acuerdan ustedes? Y empieza esa competencia entre orar al Dios de Baal y orar al Señor de los cielos, para ver quién hacía caer fuego del cielo. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces, usted recuerda la historia, los profetas hasta se sajaban con sangre anhelando que su Dios respondiera, y Elías pues hasta se burlaba, decía: grítale más fuerte, igual y está dormido, ponle la alarma a tu Dios, órale, despiértalo, porque a lo mejor está muy ocupado y no puede contestarte. Y se burlaba él de ellos. Y luego, con una oración bien sencilla,
Usted algún día estudie la oración que Elías hace para pedir que caiga fuego del cielo, y no es una oración rimbombante ni teológicamente profunda, es una oración sencilla de un corazón que confiaba en el poder de la oración, y cae fuego del cielo. Pero después de eso, hermanos, Elías va al monte Carmelo a orar por la lluvia que necesitaba el pueblo, y manda a su sirviente que vaya 7 veces ahí a la punta del monte para ver cómo se veía todo ahí arriba del océano, y no había nada, y va 6 veces, y luego después en la 7ª vez le dice el sirviente: vi una nube como del tamaño de una mano, una palma de mano. Imagínense una nubecita así. Y Elías dice: ya, con eso es suficiente. Y ya se va. Y Dios después envía nubes y lluvia, hermanos. ¿Sabe usted que Dios puede literalmente cambiar el clima por la oración? Porque tenemos un Dios poderoso, no porque seamos gente poderosa nosotros. Hace varios años, hermanos, hubo un día donde la iglesia Jico estaba a punto de salir de ganar almas, a punto de salir a ganar almas. Y yo veía, era una fecha de lluvias, y yo veía el clima ya medio grisáceo. Y yo quería que la iglesia saliéramos a tocar puertas, era muy importante ese tiempo. Y sigue siendo importante, pero en ese momento yo tenía un deseo de salir a ganar almas con los hermanos. Y yo le oré, le dije: Señor, permítenos que no llueva, danos una hora y vamos a salir a ganar almas. Si tú haces llover, está bien, pero pues no vamos a salir a ganar almas. Pero si tú nos permites aplazar la lluvia 1 hora, Señor, nosotros queremos salir a servirte. Y salimos a tocar puertas y no llovió. Y a la hora, ya habíamos acabado, a la hora empezó a llover. La última puerta ya empezó a llover, nos tuvimos que ir corriendo, ¿verdad? Dije: hubiera orado por 1.5 horas y no por 1 hora. Hermanos, pero no es que Pastor Samuel tenga poder, la oración tiene poder. Y así como Dios puede contestar a un gigante de la fe, aún puede contestarme a mí y a ti, aunque no seamos gigantes de la fe. Está conmigo, porque tenemos un Dios poderoso que responde la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, hermanos. La oración puede modificar el clima, la oración puede modificar las cosas que hay en tu vida. A mí me pareció extraordinario lo que decía hermana Elizabeth, que mandó mensaje y decía: literalmente, yo como vi a su papá, yo dije, literalmente en cualquier momento parte con el Señor. Y yo le mandaba mensajes esperando que me diga: pastor, ya partió. Y no, todavía hoy en la mañana le mandé un mensaje, me dijo: pastor, pues se está recuperando. Yo, wow. Y yo le dije a la hermana, le mandé un mensaje: wow, hermana, Dios nos está sorprendiendo. Sí, realmente. Porque una persona agonizando se está levantando de la pulmonía. Y ya estaban a punto de entubarlo. De hecho, como la familia decidió no entubarlo, por eso pues ya pensaban que iba a partir. Y no. Y el Señor lo ha estado levantando. Y todavía está en riesgo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque una iglesia está orando. Porque hay gente que está orando por el papi de hermana Elizabeth. Y Dios, si quiere, con un dedo puede hacer un huracán. Y con un dedo puede levantar a alguien enfermo. ¿Está conmigo? Porque la oración tiene resultados preciosos. Y lo que Santiago quería que ustedes entiendan, hermanos, es que tu oración no es en balde. No te canses de orar, no te canses de pedirle a Él, porque de verdad Él quiere contestarte. La oración tiene resultados. Y aquí Santiago está diciendo resultados tan tremendos que hasta habla del clima, ¿no? Santiago empezó a hablar de Elías. Y él habla acerca de que la oración puede cambiar el clima. Ahora, hermanos, a propósito, Dios no va a cambiar el clima nada más para que juegue el América Pumas, ¿ok? Entonces nada más lo aclaro, porque luego, es que quiero ir de vacaciones. Que no llueva, Señor. Cosas importantes, ¿verdad? Por eso yo le decía, no llovió y Dios nos concedió que no lloviera porque íbamos a salir a hacer su voluntad, a tocar puertas y predicar su evangelio, ¿ok? Así que no se ponga, que no llueva, Señor, porque yo quiero salir a correr. Hermano, no pida tonterías, mejor que llueva. Entonces, pero hay resultados preciosos de la oración, y Santiago quería que usted recuerde: la oración que tú haces tiene poder si tú oras al Señor. Ahora, número 2, también hay beneficiados de la oración. ¿Quiénes son los beneficiados de la oración, hermanos?
La oración es para los creyentes promedio, hermanos. ¿Sí me escuchó? La oración es para los creyentes promedio. Y en el versículo 17, cuando habla Santiago de Elías, en realidad, aunque sabemos que Elías fue un gran profeta, Santiago habla de Elías como diciendo que es una persona normalita, ¿sí o no? Fíjense cómo dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No está diciendo, Elías, ¿se acuerdan de Elías? El superprofeta. ¿Se acuerdan de que hizo caer fuego del cielo? No, él no lo llama así. Él dice, Elías, el de carne y hueso, el hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermanos, Elías, algunos lo pueden pensar como un profeta especial, pero hermanos, la verdad es que cuando Santiago habla de Elías, le habla de Elías como un hombre con pasiones semejantes. A propósito, sí se habla de Elías como un gran profeta, pero también se hablan de las caídas de Elías. Elías se acobardó, aunque fue valiente para enfrentar a 450 profetas de Baal. Después una mujercita lo hizo temer y refundirse en una cueva. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de esa mujer? Jezabel manda a un siervo a decir, pues los dioses me añadan si no te hago como tú le hiciste a mis profetas. Y tu cabeza no cae. Y Elías le da miedo y se va a esconder en una montaña. Entonces Elías no era el super gran profeta, fue un gran profeta usado por Dios, pero él tuvo debilidades, hermanos, y dudas y miedos. Entonces Elías, hermanos, fue una persona pues común y corriente que le dio miedo en medio de las presiones. Por eso, hermanos, a mí me gusta que Santiago usara a Elías, porque Elías tuvo miedo en circunstancias difíciles. Y es bonito porque a veces tú y yo nos da miedo, ¿sí o no? Nos dan miedo algunas situaciones y nos preocupamos. No somos de roca, sentimos. Y qué bonito que sentimos, porque aún en medio de los miedos te pones a orar. Tal vez la única diferencia entre Elías y tú y yo es que él oró fervientemente, dice la Biblia, ¿sí o no? Es la diferencia. No que él fuera más espiritual. Hermanos, la oración no es para la élite espiritual. ¿Sí están conmigo? Algunos pastores dan la pinta de que son así como que bien plus ultra y siempre son el héroe de la película. Pero hermanos, realmente todos somos humanos de carne y hueso. Y todos nos caen tentaciones, todos le fallamos al Señor, todos batallamos con miedos, con circunstancias que retan nuestra fe. Pero qué bonito que habla de Elías, porque si hubiera hablado del Señor Jesucristo, pues ya no hay fallas. Si nos habla de José, pues la Biblia nunca habla de los errores de José. Si nos hablara de algún personaje inmaculado, pues ya nos torcimos. Pero Elías no fue el profeta perfecto. Elías falló a Dios y hasta tuvo que ser sustituido por Eliseo. Pero hermanos, los beneficiados de la oración somos personas de la raza. Somos raza, somos del pueblo, pues. La oración no es para los que usan corbata. La oración no es para los que son elegantes y nada más tienen doctorado. La oración no es para los que tú piensas que son bien espirituales. La oración es para ti, hermana, para ti, hermano, que está aquí usted conmigo. Para ti, jóvenes, adolescentes. La oración es para ti, hermana, para ti, hermano, para que se pongan a orar. La oración es para los niños, ¿sí? ¿O a poco Dios no responde a la oración de los niños? Me acuerdo hace unos años, me gusta contar esta historia, porque hace unos años, cuando Sadie era un niño, le gustaba ver que a mi hermano Bernardo y a mí, pues nos gustaba la guitarra, tocábamos, y entonces no sé cuántos años tenía, y ya empezaba a Sadie a orar, y pedía por su tala tala, ¿verdad? Tala tala, tala tala, y siempre le recordaba a mi mamá al orar, tala tala, y ahí nos ponía a orar por la tala tala, ¿verdad? Y estuvimos un tiempo orando por la tala tala, y quería su tala tala. Y entonces una vez, yo saliendo ahí, creo que del metro Normal, salí y vi de uno de esos señores que vendían cosas de madera, de esas guitarritas de artesanales, ahí de madera, y yo dije, aquí está, y pregunté y si traía dinero, sí me alcanza, y dije, Sadie está orando por su tala tala, le voy a comprar su tala tala para que él sepa que Dios escucha la oración. Y entonces le compré su tala tala. Yo ya iba bien contento. Sadie, vas a ver que Dios sí responde la oración. Y se la llevé y fui con mamá, ya llegué, le dije, oye, le compré una guitarrita a Sadie. ¿Cuál? Si ya tiene una. ¿Cómo? Pues alguien de la iglesia le compró una. Y Dios me dio una lección. Dios no me necesitaba a mí para contestarle la oración al niño. Está conmigo.
Dios contesta la oración de los niños. Dios contesta la oración de aquel que le busca, porque somos beneficiados todos, mis hermanos. Los resultados son preciosos, pero qué bonito que la oración no es exclusiva para algunos cuantos, para la élite espiritual, para ti y para mí. Así que hay que ponernos a orar. Jóvenes, pónganse a orar. Hermanos, aunque se sienta muy nuevo en la fe, aunque se sienta que no es muy espiritual, aunque sienta que tiene poco de conocer la Biblia, aunque no sepa mucho, no se sienta muy espiritual, usted órele al Señor. Usted va a verse beneficiado por la oración, ¿sí? Así que el resultado es precioso. Los beneficiados somos todos. Pero ahora vamos a ver los estorbos. Hay estorbos para la oración. Y Santiago primero dice que hay resultados preciosos. Luego dice que la oración es para todos. Estos somos los beneficiados, pero luego dice aguas, porque sí hay estorbos para la oración. Hermanos, vean el versículo 16. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿De qué está hablando ahí? La lectura que hicimos habla de la oración, pero el versículo 16 nos habla de confesarnos. Entonces, ¿qué está diciendo nuestro texto? Que el pecado es un estorbo para que Dios escuche nuestra oración. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha tapado para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y hermanos, nuestras oraciones, no Dios nos ensordece por el pecado. Nuestros pecados le cortan las alas a las oraciones, de manera que vuelan como de aquí al techo y ¡pum!, rebotan. Pero no es la culpa de Dios, es que nuestra oración es estorbada cuando hay pecado. Por eso, una de las cosas que tenemos que hacer al empezar a orar es primero ponerte a cuentas con el Señor. ¿Está conmigo? Y no una vez al día, sino cada vez que le fallamos. No una vez cada domingo. Es que yo voy a ponerme cuentas cada domingo, ok. Pero diariamente tenemos que ponernos cuentas al Señor. Y si tú antes de que le pidas, tienes que autoexaminarte, porque es posible que Dios no te conteste tu oración porque tú tienes pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces es un estorbo el pecado, y también es un estorbo la falta de confesión. La falta de confesión también es un estorbo. Cuando fallamos en confesar nuestro pecado al Señor, pues no va a llegar muy lejos nuestra petición. Pero también, hermanos, cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros. Este versículo no está a favor de la confesión católica, donde un niño o una persona va con el padrecito a decirle todas sus travesuras. Yo me acuerdo, mi abuela luego me llevaba ahí en Santa Fe, vivía mi abuela en Santa Fe, y nos llevaba a una iglesia católica que ha de estar todavía ahí, y me acuerdo que nos llevaba a confesarnos. Cómo me caía gordo eso, hermanos, porque yo en mi mente decía, ¿por qué tengo que decirle mis travesuras al padrecito? Y ya sabe, pues uno como niño, pues ahí me llevaba a mi abuela y yo le decía ahí 2, 3 cositas, y ya me decía, pues ya el paracetamol, bueno, no lo decía así, 3 Padres Nuestros y una Ave María, y ya, vete para allá. Pero en mi mente es, ¿por qué le tengo que confesar a este cuate las cosas que yo he hecho? Y la Biblia no está a favor de eso. Cuando dice confesaos vuestras ofensas unos a otros, está diciendo 2 cosas. Que si tú le confiesas a alguien su pecado, luego esa persona pues tal vez tenga que confesarse contigo también, ¿no? La cosa es que con el padrecito no te dice nada, ¿no? Entonces tú, si te vas a confesar con el padrecito, dígale, ahora yo le escucho, padrecito, éntrele. Y ahí ya no le va a parecer, ¿verdad? Porque las cosas no son como está en la Biblia. La cosa es, así lo hacen ellos. Pero la Biblia dice, confesaos los unos a los otros vuestras faltas, ¿ok? Ahora, hermanos, tal vez dice que nos confesemos con nosotros, no porque tú debas de buscar al pastor o a alguien más para confesarte, sino porque habla, cuando tú le haces algo a alguien, tú tienes que ponerte a cuenta. ¿Sí está conmigo? Si tú le has lastimado, si tu pecado le ha molestado, le ha lastimado a alguien, tú tienes que ponerte a cuentas con esa persona. Entonces, hermanos, este versículo no está a favor de la confesión sacerdotal, más bien es de ponerte a cuentas con la persona que ofendiste. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, pero en medio de la oración debes saber que tú tienes estorbos. Por eso, si tú quieres que tu oración sea contestada, tienes que pensar si hay algún estorbo en tu vida. Es más, hermanos, hay cosas que a veces se nos olvidan, pero una de ellas es que Pedro dice
que los varones debemos de tratar a nuestra esposa bien para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, cuando usted anda mal con su esposa, cuando anda mal con ella en su matrimonio, usted sepa que sus oraciones son estorbadas. Y lo que tiene que hacer es no desatender ese asunto con su pareja y buscar. Y cuando yo he tenido algún roce con mi esposa, me trae a la mente el Señor ese versículo, donde yo primero tengo que arreglar con mi esposa para que tenga libertad de orar al Señor. ¿Está conmigo? Entonces, si usted tiene problema con su pareja, tiene que arreglarlo para que pueda tener libertad al orar al Señor y que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Okay? Entonces, hay estorbos para la oración. Por eso es que no es que Dios no conteste tu oración, es que tal vez tu oración no trae alitas. No sé si a usted le pasó, pero a veces hacíamos avioncitos de papel. ¿Se acuerdan? Los más chiquitos no tienen una idea que es un avión de papel, ¿verdad? Pero en mis tiempos, así, en mi modelo, yo soy modelo 83, hermanos. Y hacíamos competencias así de avioncitos. Y no sé si te llegó a pasar que luego hacías un avión y bien padre, así con su colita y hasta ahí todo, y lo aventabas y ¿qué hacía? ¿Se acuerdan ustedes? Y lo aventabas y no volaba. Puede tener las alas que quieras, pero no volaba. Y a veces así es nuestra oración, hermanos. Uno sin darse cuenta, no ha arreglado pecado, no ha arreglado las cosas con otra persona, y eso es un estorbo. Y tu oración, tú quieres que llegue al cielo, pero llega al suelo. Entonces por eso hay que tener cuidado, hermanos. Y Santiago está diciendo, aguas, a lo mejor usted necesita ponerse a cuentas con el Señor en esta misma tarde, porque reconoce que hay cosas o fallas o estorbos en tu vida de oración. Y tú necesitas purificar el camino al Señor y para que tus oraciones vuelen al Señor. Qué bonito se sentía cuando un avioncito volaba bien padre, ¿se acuerdan? Lo aventaba así como paloma planeando. Cómo se sentía uno orgulloso con esos avioncitos, ¿verdad? Y hermanos, nuestra oración va a volar al cielo si nosotros cuidamos de no tener estorbos. ¿Está conmigo? Así que, hermanos, Santiago nos habla de los resultados de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. También nos habla de los beneficiados, que es cualquier persona, aunque sea de la raza, aunque seamos pueblo, aunque seamos de la raza, como decía, no somos élite espiritual y Dios nos escucha. Los estorbos hay que cuidarlos. Y finalmente, hermanos, hay maneras prácticas para usar la oración. ¿Cuáles son las maneras prácticas? El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que si tú tienes algún problema, llama a alguien para que ore por ti. ¿Sí? Entonces, eso es un consejo bien práctico. Tú tienes un problema que no puedes enfrentar tú solo y tú estás orando, ¿qué hay que hacer? Pídele a alguien más que ore contigo. ¿Sí? Porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para orar, el Señor los oye. ¿Está conmigo? Así que si usted tiene batallas en su vida, pídale a alguien que ore por usted. Porque Dios le va a fortalecer y Dios le va a contestar, pero a veces no es suficiente que usted ore por una situación y hay que pedirle a otros que oren por nosotros. Es una manera muy práctica. Otra manera muy práctica es orar por los enfermos. ¿Sí? Cuando haya enfermedad, vamos a orar por los enfermos. Por eso es que yo pensaba importante pasar con la hermana Elizabeth, porque aunque yo pensaba en todo el día de campo, yo decía, pero ¿cómo nosotros vamos a andar ahí bien contentos y la hermana batallando ahí en el hospital? Entonces, pues le dije a mi esposa, pues sí, hay que ir. Ya le dije a la hermana y ya preguntó en el hospital si me iban a dejar pasar. Dijo que sí, ya me fui allá. Y yo creo que fue de bendición el orar por los enfermos, hermanos. Cuando usted tenga un enfermo en casa, pida que otros oren por ella. Oremos por los enfermos en la iglesia. Además de echarte el paracetamol o el tratamiento, siempre acuérdate de estar orando por los enfermos. Y en la iglesia, si tú ves a alguien que está enfermo, oremos por esos hermanos. Porque algún día tú vas a estar en el hospital y vas a querer que oren por ti también, ¿no? Entonces hay que orar por aquellos hermanos. Mandan un mensajito de WhatsApp. Ora, ¿cuánto te cuesta orar por esa persona? ¿1 minuto o 2? Pero oremos los unos por los otros. Y eso es algo bien práctico, hermanos. Son maneras prácticas que Santiago no nada más está hablando de la oración como algo etéreo, como algo ahí como bien marciano, bien fumado. No. Él dice, ¿alguien está enfermo? Pónganse a orar por él. Tú tienes necesidades, pídele a alguien que ore por ti. Y hay otra cosa, hermanos, la iglesia es importante. Vean el versículo número
14 dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuánta gente menosprecia a la iglesia del Señor? Pero Santiago no, Santiago dice, no, tú estás enfermo, tú tienes problemas, busca a la iglesia para que oren por ti. Porque hermanos, luego hay gente que, no, yo no necesito la iglesia. Tú necesitas la iglesia. Si no, ¿para qué Cristo la creó nada más? ¿Para ser una institución nada más ahí gubernamental? No, hermanos, la oración es para ayudarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, pero ayudarnos también para la oración unos por otros. Así que la iglesia es bien importante. Pobre del cristiano que no tiene una iglesia a la cual asistir en la que puedan orar por él. ¿Sí? Entonces, hermanos, la oración como iglesia es bien importante. Oremos los unos por los otros. Si usted observa que alguien no vino a la iglesia, ore por esa persona y hágaselo saber. Hermano, estuve orando por ti. Estuve orando por usted. Para mí es bonito cuando yo escucho a un cristiano que le dice a otro, estuve orando por usted, hermano. Para mí es bonito. Porque ese cristiano se siente amado y porque el otro cristiano está sirviendo al otro, ¿verdad? Entonces, oremos los unos por los otros, hermanos. Es algo bien práctico. Amémonos los unos a los otros. Y una manera de amarnos es a través de orar en la práctica los unos por los otros. Entonces, oremos los unos por los otros. Y yo lo que recomiendo y a veces hago es, en algunas mañanas cuando oro por algunos hermanos o hermanas, les mando un mensajito. Hermano, ¿cómo está? Estuve orando por usted. Y si le digo que estuve orando, no le estoy inventando. Es porque oré esa mañana. Y hay veces que, ha sido interesante porque hay veces que oro por una persona y le marco y necesitaba una situación difícil y pues yo sin saberlo estaba orando por esa persona. Y es porque, hermanos, muchas veces Dios mueve tu corazón a que tú ores por una persona. Tienes que detenerte y orar por esa persona. Varias veces estamos en la madrugada y no podemos dormir y ahí se para a las 2 de la mañana y tiene ahí el insomnio y prende la tele para ver ahí algo o se pone en el Facebook. Hermano, si Dios te despierta en la madrugada es para que te pongas a orar por alguien. ¿Okay? Tal vez no sabes quién, pero mira, esta noche que vas a tener insomnio, no se lo recomiendo, pero hay veces que sí hay insomnio, ¿verdad? Pero cuando usted no pueda dormir, lo primero que tiene que venir a tu mente es, Señor, ¿por quién quieres que ore en esta noche? Y yo sé que usted no lo tiene planeado. Bueno, no sé si usted tiene planeada su noche de insomnio, hermano, pero regularmente no, ¿verdad? Pero cuando venga esa noche, lo primero que tiene que pensar es, Señor, ¿por quién quieres que ore? Y póngase a pensar, y cuanto nombre venga a su mente, empiece a orar por esos hermanos de la iglesia. Y va a ver que se va a dormir cuando termine su chamba, ¿verdad? Que es orar por los otros. Y ya al otro día le mando un mensajito y a veces se va a dar cuenta cómo Dios nos despierta a veces para orar por los demás. Entonces oremos los unos por los otros, hermanos. Y tal vez usted necesita orar por algunos que están batallando. Entonces no se ponga ahí a ver el Facebook de madrugada, no se ponga a ver una película a ver si se duerme. Yo leo mi Biblia, pastor, porque esa sí me da sueño. Ah, sí, ¿verdad? Esa sí le da sueño. No, póngase a orar. Está bien leer la Biblia, pero también póngase a orar. Y muchas veces Dios nos despierta para que usted y yo oremos por personas que están en gran necesidad. ¿Ve? Entonces, a mí me gustó cómo Santiago lo habla, porque primero da algunos principios y luego cosas bien prácticas, ¿verdad? Entonces póngase a orar, hermano, póngase a orar ya hoy en la noche, póngase a orar esta semana, póngase a buscarle al Señor, porque la oración tiene poder, tiene resultados preciosos, y también usted y yo somos los beneficiados, y hay estorbos, o sea que hay que quitar esos estorbos, y hay maneras prácticas de usar la oración. Una de las cosas que a mí me impactó cuando llegué a Lancaster, donde estudié yo el colegio bíblico, en el colegio West Coast, llegué y es un desierto, pues, entonces hacía un calorón, pero así, terrible. Y yo pensé, pues me iban a traer una iglesia, no al infierno. Pero, o sea, sentía mucho calor, pues. Y sin embargo llegué, y algo que me impactó, en primera, es que en el estacionamiento había música instrumental de himnos. ¿Cómo me gustó eso? ¿Se imagina llegar al Walmart y estacionar su coche y salir y escuchar música cristiana? Así es en Lancaster. Afuera, en el estacionamiento hay música cristiana todo el tiempo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ambiente. Y luego ya llegamos y pues ya empezamos. Y mis amigos, que nada más era uno, Pastor Esteban, ¿no? El único que conocía, pues ya me dio un tour ahí por la escuela y me presentó a un muchacho. Mira, él es tal y todo, él es Samuel y todo.
Y ya platicamos, ¿cómo estás? Y todo. Y hablamos un minuto. Me dijo, déjame orar por ti. Y me abrazó y oró por mí. ¿Cómo me impactó eso, hermanos? Qué bonito se siente que estemos necesitados y batallando y alguien nos abrace y ore con nosotros, ¿sí? Es algo tan sencillo. ¿Cuánto te cuesta orar por alguien más? Y hermano, si está platicando con una persona, a lo mejor tiene que cortar ahí la plática y decir, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Ayer fue bien bonito porque ayer hermana mía estaba bien preocupada y estábamos platicando, yo le escuchaba y le dije, vamos a orar. Y oramos por su papi y él decidió recibir a Cristo ayer. Qué bonito, que Dios escucha la oración y toca el corazón de las personas. Pues la oración, hermanos, es algo que Dios quiere que usted se ponga a hacer. Usted lo necesita, su iglesia le necesita. Hay que ponernos a orar, hermanos. Esta semana quizás Dios quiera usarte a ti para hacer de bendición a alguien más en la oración. Seamos una bendición en la oración. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias porque a través del libro de Santiago, este hombre, el rodillas de camello viejo, amaba tanto orar a ti, Señor, y todos reconocían su pasión por la oración, y hasta en su carta él muestra su corazón para animarnos a los cristianos a orar. Padre, yo no sé cómo está la vida de oración de cada hermano aquí, de cada hermana. Tal vez algunos jóvenes que pues son muy nuevos en la fe, que necesitan empezar a desarrollarse en su vida de oración, o tal vez algunos hermanos ya adentrados en años que han debilitado su oración. Padre, este mensaje nos desafía, nos anima a volver a orar por nuestra vida, por otros, por la iglesia, por los enfermos y, Señor, ser de bendición a otros. Ayúdanos a tener una vida de oración esta semana que empiece a hervir el corazón y la fe. Y así como estamos, hermanos, con ojos cerrados, quiero preguntarle si en este mensaje hubo algo que Dios le habló a su corazón acerca de su vida de oración. Yo le quiero animar que tome decisiones en su vida cristiana, en su vida de oración para esta semana. No piense para el futuro, piense para esta semana que ya va a entrar. Hoy es el primer día de la semana. A lo mejor Dios quiere que su vida de oración esta semana sea diferente. Pastor, Dios me habló a mi corazón y estoy tomando algunas decisiones. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón, pastor. Veo varias manos. Amén, amén. ¿Por qué no ora un momentito y le dice, Señor, yo voy a estar orando, Señor, yo reconozco que no he orado como tú querías, reconozco que mi oración la he debilitado y, Señor, gracias porque este mensaje tú lo estás usando para hablarme y mostrarme que debía ser una persona de más oración en mi vida personal. Hermano, hermana, ore al Señor un momento, dígale, yo voy a guerrear, yo voy a luchar en la oración en esta semana. Hermanos, necesitamos una iglesia que ore más fervientemente. Si hay algunas necesidades que tú ves o algunos hermanos que tú ves en necesidad, ponte a orar por ellos. Hay hermanos que no tienen trabajo, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están desanimados. Hay hermanos que no vinieron hoy a la iglesia. Ponte a orar por ellos. Échales una llamada. Amémonos los unos a los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que pongámonos a orar, hermanos. Tal vez usted no puede cantar tan bonito. Tal vez usted no puede salir a ganar almas el sábado. Tal vez usted no puede tocar un instrumento. Tal vez usted siente que no puede hacer cosas de mucho talento. A lo mejor siente que no tiene talentos, hermano, tiene un corazón, puede orar al Señor. Puede ser una persona de tremenda oración. A veces las personas de edad avanzada sienten que no pueden hacer mucho por su edad. Hermana, hermano, necesitamos que ore por la iglesia Jico, que ore por mí, que ore por mi familia, que ore por la iglesia. Oremos los unos por los otros. Ore un momentito y tome algunas determinaciones. Jóvenes, tal vez tú tienes que empezar a orar por tus propias peticiones y descubrir que el Señor te escucha a ti. A ti, señorita, a ti, joven, ponte a orar, de verdad, ponte a orar de manera personal. Niños pueden empezar a orar y descubrir que Dios responde tu oración. Ore al Señor un momento. Si hubiera alguien que no está seguro de ir al cielo, ¿por qué no recibe al Señor Jesús? Tal vez no se acuerda si recibió a Cristo. Recíbalo en esta tarde. ¿Habría alguien que quiere recibir a Jesús? Levánteme su mano, quiero orar por usted. ¿Habría alguien?
Yo quiero recibir a Jesús. ¿Alguien? Yo sé que hay varios de la iglesia, pero si hubiera alguien con dudas que necesita recibir al Señor, hágalo en esta tarde. ¿Alguien? Señor, tú sabes cómo has hablado al corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a que esta semana tú avives su vida de oración conforme a lo que le hablaste. Y Señor, que algunas de las madrugadas estén llenas de oración. Gracias por tu palabra, gracias por Santiago que nos anima a de verdad ser creyentes de oración. Y bendice cada decisión tomada, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.